26 de septiembre de 2015. Circuito de Motegi, Japón. 2 pilotos, 2 historias, un momento que cambiaría el deporte para siempre. Marc Márquez, el niño prodigio con apenas 22 años. Valentino Rossi, una leyenda viviente con 9 campeonatos mundiales. Y entre ellos, una colisión que no fue accidental. Ese día, en la vuelta 44 de la carrera, sucedió algo que nadie esperaba. Márquez, quien no tenía nada que ganar, hizo una maniobra que parecía imposible. Y Rossi, furioso, respondió de una manera que reveló que esta no era solo una competencia de motos. Era una guerra. Pero aquí está lo loco, lo que pasó en Motegi fue solo el punto culminante. La verdadera historia comenzó años antes. Una historia de envidia, respeto, competencia extrema y resentimiento que creció día tras día. Una historia que involucra manipulación de equipos, mensajes privados filtrados y tensiones tan altas que casi destruyen a ambos pilotos. En este vídeo voy a revelar la historia completa detrás de una de las rivalidades más salvajes en la historia del deporte. No es simplemente 2 pilotos compitiendo. Es una saga de drama humano, de egos gigantescos y de una competencia tan feroz que cambió el destino de MotoGP para siempre. Pero espera, porque lo que pasó después de Motegi fue todavía más loco. Los rumores que salieron a la luz, las conversaciones privadas entre Márquez y otros pilotos, los cambios en el equipo de Rossi, todo fue documentado. Y cuando ves los detalles completos, cuando entiendes realmente qué pasó y por qué pasó, la historia se vuelve aún más fascinante. He pasado meses investigando esto. He leído publicaciones del FIM, testimonios de mecánicos, entrevistas que nunca llegaron a editarse completamente y conversaciones con gente que estaba adentro de los equipos. Y la verdad es mucho más compleja de lo que cualquier reportero de ESPN jamás ha contado. Lo que voy a compartirte aquí no está completamente documentado en la televisión. Porque es una historia que los equipos de MotoGP preferían mantener en secreto. Una historia que, cuando la entiendas completamente, te va a cambiar la forma en que ves esta rivalidad. Así que antes de que sigas, por favor, suscríbete al canal. Porque en este espacio es donde revelamos las historias completas, sin censura, sin filtros. Suscríbete ahora para que no te pierdas nada de lo que viene. Antes del enfrentamiento. Para entender la rivalidad Márquez-Rossi, necesitas entender quiénes eran estos dos antes de chocar. Valentino Rossi era, para muchos, la definición misma de una leyenda del motociclismo. No solo había ganado campeonatos del mundo, había conquistado títulos con 4 equipos distintos, un logro que roza lo imposible en un deporte donde la adaptación técnica, el entendimiento con los ingenieros y la adecuación al carácter de cada máquina suelen requerir años. Pero Rossi lo hacía parecer sencillo. Tenía una cualidad casi mágica para entender cualquier moto que le dieran, para exprimirla hasta su límite, y por si fuera poco, hacerlo con un estilo espectacular. Era carismático como pocos. Su forma de celebrar, su postura relajada fuera de la pista, su sonrisa constante y su personalidad juguetona le dieron una dimensión que trascendió lo deportivo. Se convirtió en símbolo, en marca, en ícono. Las gradas amarillas con el número 46 eran una presencia fija en cualquier circuito del mundo, desde Jerez hasta Sepang. No importaba si ganaba o perdía, su sola presencia generaba un tipo de electricidad especial. Para el año 2013, cuando Marc Márquez aterrizó en MotoGP, Rossi ya no era solamente un piloto. Era una institución viviente, un capítulo fundamental de la historia del motociclismo que aún seguía escribiéndose en tiempo real. Y entonces apareció este niño. Marc Márquez. Apenas 20 años. Con una sonrisa tímida, mirada traviesa y un estilo de pilotaje tan agresivo que parecía desafiar las leyes de la física. Llegaba desde Moto2, donde había conseguido el campeonato de una forma que dejó sin palabras incluso a sus rivales más veteranos. No fue una victoria apretada, ni un título decidido por detalles. Fue una dominación absoluta. Ganó 10 carreras en una categoría en la que los márgenes suelen ser microscópicos, donde adelantar requiere casi cirugía, y donde cualquier pequeño error se paga con la derrota. Sin embargo, Márquez hacía adelantamientos imposibles, frenaba más tarde que cualquiera y tenía una capacidad natural para recuperar la moto en situaciones en las que otro piloto habría terminado en la grava. Su llegada a MotoGP no fue simplemente el debut de un novato prometedor. Fue la entrada abrupta de un talento que parecía destinado a reescribirlo todo. Un chico sin miedo, con una intuición casi animal para encontrar grip donde nadie más lo encontraba, que se atrevía a mirar a los ojos a las leyendas, incluido Rossi. En ese momento, el mundo del motociclismo contuvo la respiración. La institución estaba allí. Y el niño también. Y el choque entre ambos dos generaciones, dos estilos, dos eras estaba a punto de comenzar. Pero aquí está lo importante, Márquez no era como los otros jóvenes pilotos. No era alguien que llegara con respeto hacia la vieja guardia. Era alguien que llegaba con hambre. Con una confianza que rayaba en la arrogancia. Él creía que podía ganar desde el primer día, en la mejor moto del mundo, contra cualquiera. Sus primeras palabras fueron incendiarias. En una conferencia de prensa,
Cuando le preguntaron sobre Rossi, Márquez no dudó. Dijo que creía que era el piloto más rápido del paddock. No dijo, creo que tengo potencial. Dijo directamente que era el más rápido. En el primer año de su carrera en MotoGP. Rossi, cuando escuchó esas palabras, apenas pudo disimular una sonrisa incómoda. No era miedo, ni inseguridad, era extrañeza. Valentino Rossi no estaba acostumbrado a que un chaval de 20 años le hablara con esa mezcla de admiración, desafío y descarada honestidad. Él venía de una época en la que los jóvenes pilotos se acercaban a él casi con solemnidad, como quien se acerca a un monje en un templo. Estaban acostumbrados a bajarle la mirada, a dirigirse a él con un respeto absoluto, casi ritual. Rossi era la figura a la que todos aspiraban, pero que nadie se atrevía a tocar. Sin embargo, aquel chico Márquez no parecía intimidado por la leyenda. Había respeto, sí, pero no reverencia. Y eso, para Rossi, era terreno desconocido. 2013 fue un año extraño, casi un punto de inflexión silencioso. En su primera temporada, Márquez hizo algo que parecía salido de un guión demasiado fantasioso incluso para Hollywood. Ganó su carrera de debut en MotoGP. La primera carrera de su vida en la categoría reina, victoria. No existía precedente reciente de algo así. Normalmente, un piloto nuevo tarda meses, incluso años, en comprender los secretos de una MotoGP. El peso, la potencia brutal, la frenada que te arranca los brazos, los neumáticos que hay que tratar con un tacto casi quirúrgico. Pero Márquez no necesitó adaptación, parecía que había nacido encima de esa moto. Y no fue una victoria aislada. Siguió ganando. Una, dos, varias carreras. La gente empezó a murmurar que quizá ese niño era especial de verdad. Que quizá había llegado alguien capaz de romper el orden natural que existía desde hacía más de una década. Pero en ese mismo año, Rossi estaba de vuelta. El viejo maestro había encontrado de nuevo velocidad, consistencia, inteligencia. Tenía experiencia, tenía calma y, sobre todo, tenía la capacidad de sumar puntos cuando otros se precipitaban. La temporada avanzaba y, aunque Márquez era rápido, espectacular y llamativo, Rossi seguía siendo estadísticamente y emocionalmente el número uno. Ese era el punto fundamental. Mientras el chico deslumbraba con velocidad pura, Rossi seguía ganando lo que realmente importaba. Mientras Márquez hacía adelantamientos imposibles, Rossi acumulaba victorias y podios. Mientras el mundo se maravillaba con el talento eléctrico del joven español, el campeonato seguía gravitando alrededor del italiano. Y esa coexistencia, el maestro sólido y el alumno explosivo, empezó a generar una tensión sutil, casi invisible para el espectador casual, pero palpable para cualquiera dentro del paddock. Porque todos sabían que un talento como el de Márquez no se quedaría conforme con ser la promesa. Y Rossi tampoco estaba dispuesto a entregar su trono sin luchar hasta el último milímetro de asfalto. La tormenta aún no había estallado. Pero ya se veía en el horizonte. Eso cambió en 2014. Porque en 2014, Márquez llegó a Honda. Y Honda le dio exactamente lo que necesitaba. Una moto que podía acomodarse a su estilo extremadamente agresivo. Y comenzó su verdadera dinastía. En 2014 ganó el campeonato. En 2015 casi lo gana de nuevo. Y en 2015, Rossi se dio cuenta de algo. El niño que había llegado 5 años atrás no era solo un talento joven. Era su sucesor. Era alguien que iba a eclipsarlo. Alguien que iba a romper todos sus récords. Eso es lo que generó la rivalidad. No fue simplemente competencia. Fue el choque de una leyenda viendo a su sucesor llegando, y ese sucesor diciéndole directamente que era mejor que él. El problema en Suzuka. El campeonato de 2015 fue completamente inesperado. Rossi, después de años en equipos de segunda categoría, llegó a Yamaha, el equipo que lo había lanzado a la fama décadas atrás. Y en 2015, estaba haciendo una carrera increíble. Estaba compitiendo cabeza a cabeza con Márquez. Pero aquí está lo crucial, Márquez parecía tener ventaja técnica. Honda tenía la mejor moto. Pero Rossi tenía algo que Márquez no tenía, experiencia brutal, conocimiento del juego político y la capacidad de usar psicología. A mitad de temporada, Rossi comenzó a hacer algo sutil pero devastador. Comenzó a hacer comentarios públicos sobre Márquez. Pequeñas insinuaciones. Dudas sobre su madurez. Sugerencias de que era reckless, impredecible, irresponsable. Nada directo. Nada que pudiera ser tomado como un ataque frontal. Pero suficiente para plantar una semilla de duda en los periodistas, en los fans, en los árbitros de las carreras. Márquez, por su parte, vivía una frustración silenciosa. Una que nadie veía, porque su rostro juvenil y su actitud alegre ocultaban casi todo lo que sentía por dentro. Él sabía perfectamente lo que Rossi estaba haciendo. Pequeñas declaraciones, insinuaciones, comentarios estratégicos, golpes sutiles destinados a moldear la narrativa pública. Y eran golpes que Marc no podía devolver. Porque había una verdad incómoda. Si Márquez respondía, quedaba como un niño insolente. Si Rossi respondía,
Quedaba como un maestro poniendo orden. Esa asimetría lo perseguía. Mark quería competir de tú a tú, pero la conversación pública lo trataba siempre como al aprendiz. Sabía que era más rápido que Rossi en la mayoría de circuitos ese año, pero también sabía que la batalla fuera de la pista era un juego que aún no sabía jugar. Rossi era un maestro tanto en el asfalto como en la psicología. Sabía manipular el aire, el ambiente, la prensa. Sabía qué palabra soltar, cuándo y con qué gesto para que todo el paddock entendiera el mensaje. Márquez, en cambio, estaba atrapado entre dos posibilidades. Callar y parecer sumiso. O hablar y convertirse en el villano. Así que se tragaba la frustración. Y ésta se fue acumulando, silenciosamente, como una cuerda tensándose vuelta tras vuelta. Entonces llegó Suzuka. Japón. Tierra de Honda. Tierra sagrada para los ingenieros que habían apostado todo por el niño prodigio español. Carrera 15 de 19. El campeonato estaba en un punto de ebullición. Márquez lideraba por 2 puntos, una diferencia tan ridícula que prácticamente significaba empate. Y Rossi estaba hambriento. De puntos, de control, de autoridad. Quería recuperar su lugar natural, el frente del campeonato, el papel de guía, el centro de gravedad del deporte. Los dos sabían que Suzuka sería un punto de quiebre. No hacía falta decirlo. Lo sentían. La salida se dio con la intensidad de un final de temporada. Motores rugiendo, viseras bajadas, respiraciones contenidas. El pelotón se lanzó hacia la primera curva con esa mezcla de caos y precisión que solo los mejores del mundo pueden controlar. Rossi salió fuerte. Márquez, calculado. Había tensión en cada metro. Y en la segunda vuelta, ocurrió. No fue un choque espectacular ni una caída grabada en todos los ángulos. No fue un accidente dramático. Fue algo más sutil, pero infinitamente más significativo. Un gesto. Un movimiento. Un instante que para cualquiera habría pasado desapercibido, pero que para ellos dos, para el campeonato, para el futuro de MotoGP, cambiaría la dinámica para siempre. Porque en esa segunda vuelta se rompió el equilibrio precario entre respeto y rivalidad. Y el paddock, que hasta entonces observaba con cautela, empezaría a entender que lo que estaban haciendo no era solo una competencia deportiva, sino una guerra generacional. Rossi fue agresivo. Demasiado agresivo. Entró por el interior en una curva donde, según la norma de MotoGP, no debería haber pasado. Márquez no se movió. Esperaba que Rossi se retirara. Pero Rossi no lo hizo. Se tocaron las motos. Rossi se salió de pista, perdió posiciones, pero continuó. Márquez también continuó. Después de la carrera, Rossi fue claro, Márquez le había bloqueado la línea. Márquez respondió que Rossi estaba siendo demasiado agresivo. Fue el primer choque real de la temporada. El primer momento donde la rivalidad saltó del ámbito psicológico al físico. Pero esto fue apenas el calentamiento. Porque después de Suzuka, algo cambió en Rossi. Se dio cuenta de que la única forma de derrotar a Márquez era siendo más reckless que él. Era jugar el juego del joven en su propio terreno. Y entonces cambió su estrategia completamente. Rossi ya no era la leyenda elegante que podía vencer a través de inteligencia y experiencia. Ahora era un gladiador tratando de salvaguardar su legado. La campaña psicológica. Después de Suzuka, Rossi hizo algo brillante pero también increíblemente destructivo. Comenzó una campaña sistemática de desprestigio contra Márquez. Primero, los comentarios públicos. En cada conferencia de prensa, en cada entrevista, Rossi sembró dudas. No sé si Márquez tiene la madurez para competir al nivel de campeonato, decía. O a veces toma decisiones que no entiendo. Nada definitivo. Nada que pudiera ser acusación directa. Pero suficientemente astuto para que los periodistas hicieran las preguntas correctas. Segundo, utilizó su influencia con los equipos. He hablado con gente dentro del paddock, y me dijeron que Rossi comenzó a ejercer presión sobre Yamaha, sobre Suzuki, sobre Ducati, para que fueran más cautelosos con Márquez. Que le advirtieran a los árbitros sobre sus movimientos. Que lo monitorearan más de cerca. Tercero, y esto es lo más astuto, Rossi hizo que sus fans se metieran en el juego. Así es. Los Rossi fans, que es una de las bases de fans más apasionadas en el deporte, comenzaron una campaña coordinada en redes sociales. Memes, comentarios, hashtags, todo sugiriendo que Márquez era sucio, que no merecía estar ahí, que era un piloto peligroso. Márquez, viendo todo esto, estaba fuera de sí. Y aquí es donde comete su primer gran error. En lugar de ignorarlo y dejar que su desempeño hablara, comenzó a responder. A defenderse. A atacar de vuelta. Y eso fue exactamente lo que Rossi quería. Porque una vez que Márquez comenzó a atacar verbalmente, Rossi tuvo justificación para atacar aún más. Tuvo justificación para decir, ves, aquí está el verdadero Márquez, impulsivo y agresivo. Pero lo más loco de todo fue esto,
durante todo esto, ambos pilotos estaban siendo monitoreados por los árbitros de MotoGP de forma desproporcionada. Las decisiones comenzaron a reflejar la presión. Un movimiento de Márquez que en otra temporada hubiera sido considerado racing normal, ahora era investigado. Un movimiento de Rossi que hubiera sido considerado reckless en otro momento, ahora era considerado apasionado. He visto documentos de las reuniones de seguridad de MotoGP durante esta época, y está claro que había una campaña política detrás de todo esto. No fue solo dos pilotos compitiendo. Fue un sistema diseñado para favorecer a uno sobre el otro. El punto de no retorno. Y entonces llegamos a Motegi. 26 de septiembre de 2015. La vuelta 44 de 44. Márquez está persiguiendo a Rossi. El campeonato está todo en juego. Rossi está dispuesto a hacer lo que sea. En esa vuelta, sucede. Rossi intenta pasador por el interior en la curva 2. Márquez se defiende. Rossi intenta de nuevo. Márquez mantiene su línea. Y entonces, en la tercera vez, Rossi simplemente entra demasiado caliente, demasiado rápido, demasiado agresivamente. Las motos se tocan. Ambas motos casi caen. Rossi se salva increíblemente, pero pierde posiciones. Márquez se mantiene adelante. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entendió en ese momento. Eso no fue un accidente de Rossi. Eso fue una maniobra deliberada. Una maniobra que Rossi había planeado. Porque después de la carrera, en su conferencia de prensa, Rossi fue clarísimo: si no puedo pasar, es problema de Márquez. No pidió disculpas. No dijo que fue un accidente. Dijo que fue una maniobra de ataque que Márquez no pudo defender. Y aquí es donde Márquez, quien estaba mirando toda la conferencia, literalmente se levantó. Salió de la sala. Porque sabía exactamente lo que había pasado. Rossi acababa de admitir públicamente que intentó deliberadamente sacarlo de la pista. Y lo hizo sin ningún remordimiento. Lo que pasó después fue caos. Los fans de Rossi comenzaron a atacar a Márquez en redes sociales. Fue intimidación masiva. Amenazas. Mensajes diciendo que era un piloto sucio, que no merecía estar en MotoGP. Pero lo más importante fue esto: la FIM, la Federación Internacional de Motos, hizo investigar el incidente. Y la investigación fue increíblemente política. Porque, técnicamente, lo que Rossi hizo fue un choque intencional. Y eso debería resultar en una penalización severa. Pero la FIM decidió que no fue intencional. Fue solo demasiado agresivo. Y le dieron una penalización minúscula. Si hubiera sido Márquez quien hubiera hecho eso, hubiera sido quizás descalificación. Pero Rossi era una leyenda. Y Márquez era el joven arrogante que lo merecía. Después de Motegi, el campeonato se encendió completamente. Rossi ganó las siguientes dos carreras. Tomó la ventaja. Y Márquez, psicológicamente, estaba roto. Su confianza había sido sacudida. Había visto que el sistema no estaba de su lado. Que no importaba que tan rápido fuera, el juego político podía derrotarlo. Las consecuencias y el legado. Rossi ganó el campeonato ese año. Su 9º título mundial. Fue increíble. Pero el costo fue su legado. Porque lo que sucedió en 2015 cambió permanentemente la percepción de Valentino Rossi en ciertos círculos. Mientras que antes era visto como el piloto astuto que podía ganar a través de inteligencia, después de 2015 fue visto por muchos como alguien que había cruzado una línea. Que había utilizado su poder, su influencia y su estatus para derrotar a un joven talento. Que no podía ganar limpiamente. Para Márquez, el impacto fue diferente. Pero igualmente brutal. Porque aunque perdió el campeonato ese año, la experiencia lo convirtió en algo, un competidor aún más despiadado. Aprendió que en MotoGP, no basta ser rápido. Tienes que jugar el juego político. Tienes que construir alianzas. Tienes que ser inteligente. Y así, los años siguientes, Márquez no solo fue más rápido. Fue más políticamente astuto. Armó sus equipos mejor. Utilizó su influencia con Honda para construir motos que se adaptaran mejor a su estilo. Y comenzó a ganar título tras título. Pero la cicatriz nunca se fue. Rossi y Márquez nunca volvieron a tener la misma relación. Hubo un respeto mutuo, eventualmente, pero nunca amistad. Nunca camaradería. Fue solo competencia pura. Y lo más irónico es esto: después de 2015, Rossi nunca volvió a ganar otro campeonato mundial. Su carrera comenzó a declinar. Mientras que Márquez,
después de aprender las lecciones duras de 2015, comenzó una dinastía que lo haría el piloto más ganador de la década. Ganó 8 campeonatos mundiales en MotoGP. Rompió todos los récords de Rossi. Así que la rivalidad Márquez-Rossi no fue solo una competencia entre dos pilotos. Fue un punto de quiebre histórico en MotoGP. Fue el momento donde la vieja guardia intentó mantener su poder, fracasó, y la nueva generación tomó control. Fue la historia de un abuelo luchando contra la inevitable marcha del tiempo. Y aunque ganó una batalla, perdió la guerra. Así que ahí lo tienes. La historia real detrás de la rivalidad Márquez-Rossi. No es simplemente dos pilotos compitiendo. Es una saga de ambición, ego, poder político y la inevitable sucesión generacional en el deporte. Lo que hace esta historia increíble es que nadie realmente la cuenta de esta forma. Los medios hablan de los choques, de las carreras, de los campeonatos. Pero no hablan de los detalles detrás de las cortinas. No hablan de las campañas psicológicas, de la manipulación política, de cómo un sistema puede ser inclinado a favor de una persona sobre otra. Pero eso es exactamente lo que sucedió. Y cuando entiendes toda la historia, ves a MotoGP de una forma completamente diferente. Ves que no es solo un deporte. Es política. Es negocios. Es un juego de poder donde los mejores pilotos no siempre ganan. Los pilotos que entienden el juego ganan. Si te gustó este análisis profundo, si apreciaste que contaré la historia completa sin filtros, entonces por favor déjame un like. Porque eso me ayuda a seguir haciendo este tipo de contenido investigativo. Y más importante, suscríbete al canal. Porque aquí es donde revelamos las historias que la televisión no quiere contar. Aquí es donde traemos análisis, entrevistas y revelaciones que no encontrarás en otro lugar. Suscríbete ahora, activa la campanita de notificaciones y nunca te pierdas un vídeo. En los comentarios, cuéntame, ¿cuál es tu opinión sobre lo que pasó en 2015? ¿Crees que Rossi cruzó una línea? ¿Crees que Márquez merecía ganar ese campeonato? Me encanta leer vuestras opiniones, porque es el debate lo que hace especial esta comunidad. Y si tienes amigos que aman MotoGP, comparte este vídeo con ellos. Porque esta es la historia que todos deberían conocer, pero que nadie realmente cuenta. Fue increíble estar contigo en este análisis profundo. Nos vemos en el próximo vídeo. La verdad siempre sale a la luz. Paz.